Pablo de Tarso nació bajo el nombre de Saulo, en el seno de una devota familia judía, perteneciente a la tribu de Benjamín. Su ciudad natal, Tarso, era un próspero centro cultural y comercial en el Imperio Romano, donde las influencias griegas y romanas se mezclaban con la tradición judía. Desde muy joven, Saúl demostró un gran celo por la ley de Moisés. Fue educado bajo la dirección de Gamaliel, uno de los maestros de la ley más respetados en Jerusalén. Esta formación le proporcionó un conocimiento profundo de las Escrituras y las tradiciones de su pueblo. Saúl también tenía la ciudadanía romana, un privilegio que amplió sus oportunidades y garantizó protección legal dentro del vasto imperio. Esta condición, sin embargo, no diluyó su identidad de fariseo estricto, comprometido con la pureza de la fe judía. La difusión del cristianismo, inicialmente visto como una secta dentro del judaísmo, suscitó una profunda indignación en Saúl. Para él, los seguidores de Cristo representaban una amenaza a la integridad de la fe y la obediencia a la ley. Saulo llegó a ser uno de los más fervientes perseguidores de los cristianos. Con la autorización de los líderes religiosos, dirigió expediciones para arrestar a quienes proclamaban a Jesús como el Mesías. Sinceramente creía que estaba sirviendo a Dios al suprimir lo que consideraba una herejía. En sus acciones, Saúl no mostró piedad. Muchos cristianos fueron arrestados, torturados e incluso asesinados bajo su supervisión. Uno de los episodios más llamativos fue el martirio de San Esteban, el primer mártir cristiano, apedreado con la aprobación de Saulo. La sangre de Esteban, sin embargo, no fue derramada en vano. Sus últimas palabras, pidiendo perdón para sus verdugos, resonarían en el corazón de Saúl, aunque no entendiera en ese momento el significado de tal misericordia. El fervor de Saulo lo llevó a pedir permiso para expandir su persecución más allá de Jerusalén. Recibió cartas de los sumos sacerdotes para arrestar a los cristianos que encontrara en la ciudad de Damasco y llevarlos prisioneros a Jerusalén. El viaje a Damasco sería largo, pero Saulo estaba decidido. Viajó con un pequeño grupo de hombres que compartían su misión, llevando consigo la fuerza de la ley y la ira contra los seguidores de Cristo. Sin embargo, en el camino a Damasco, el destino de Saulo se transformaría de manera extraordinaria. Todavía no sabía que su vida estaba a punto de entrelazarse directamente con aquel por quien luchó tan duro, Jesucristo. Al acercarse a Damasco, sucedió algo inesperado. Una luz resplandeciente, más brillante que el sol, lo envolvió repentinamente y lo hizo caer al suelo. Fue una experiencia abrumadora que lo dejó atónito e impotente. En medio de la luz, resonó una voz poderosa. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». La intensidad de las palabras le hizo estremecerse. Era una pregunta que llegaba al corazón de sus acciones e intenciones, enfrentándolo directamente con la verdad. Saulo, atónito, preguntó: «¿Quién eres, Señor?». Y la voz respondió: «Yo soy Jesús, a quien vosotros perseguís. Pero levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer». Estas palabras fueron el comienzo de su conversión. La visión de Saúl fue completamente transformada. Se dio cuenta de que no solo perseguía a hombres y mujeres, sino al Señor mismo. La certeza de su justicia se derrumbó ante la revelación divina. Después de la reunión, Saulo se levantó, pero descubrió que estaba ciego. No podía ver nada a su alrededor. Los hombres que lo acompañaban quedaron igualmente asombrados, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Lo llevaron de la mano a Damasco, donde permaneció 3 días, sin ver, comer ni beber. Fue un tiempo de silencio y reflexión, en el que Saulo empezó a comprender la profundidad de su encuentro con Cristo. Mientras tanto, en Damasco, un discípulo llamado Ananías recibió la visita del Señor en una visión. Dios le ordenó ir a Saúl, ya que había sido elegido como instrumento para llevar el nombre de Jesús a los gentiles, reyes e hijos de Israel. Ananías inicialmente dudó. Conocía la reputación de Saulo como perseguidor de los cristianos. Sin embargo, el Señor lo tranquilizó diciéndole que Saúl estaba orando y esperándolo. Ananías, obedeciendo el llamado, fue al lugar donde se alojaba Saulo. Lo encontró todavía ciego y en ferviente oración. La presencia de Ananías marcó el comienzo de la redención de Saulo. Ananías, imponiendo sus manos sobre Saulo, declaró: «Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por el que venías,
me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Inmediatamente, algo como escamas cayó de los ojos de Saúl y pudo ver nuevamente. Fue un momento de liberación y renovación espiritual que simbolizó el comienzo de su nueva vida en Cristo. Después de recuperar la visión, Saulo fue bautizado, lo que marcó su entrada total en la comunidad cristiana. El bautismo selló su conversión y renovó su compromiso con Dios, ahora como seguidor de Jesús. Saulo permaneció algún tiempo en Damasco, cerca de la comunidad cristiana. Comenzó a aprender más sobre las enseñanzas de Cristo y a meditar en su misión como apóstol del Señor. El fervor que antes se había utilizado para perseguir a los cristianos se reorientó ahora hacia la proclamación del Evangelio. Saulo comenzó a predicar en las sinagogas de Damasco, testificando que Jesús era el Hijo de Dios. Su transformación impresionó tanto a cristianos como a judíos. Muchos quedaron perplejos al ver que quien una vez persiguió a los cristianos ahora proclamaba la fe que una vez luchó con tanto vigor. La predicación de Saulo en Damasco rápidamente atrajo atención y su mensaje causó división entre los judíos de la región. Muchos no podían aceptar que el antiguo perseguidor ahora proclamara a Jesús como el Mesías. Este impacto generó hostilidad. Algunos líderes judíos comenzaron a planear la muerte de Saúl, temiendo que su influencia atrajera más seguidores a la nueva fe. La persecución que promovió ahora se volvió contra él. Conociendo el peligro inminente, los discípulos de Damasco ayudaron a Saulo a escapar. Durante la noche lo colocaron en una canasta y lo bajaron por encima de las murallas de la ciudad, salvándolo de sus enemigos. Después de escapar de Damasco, Saulo viajó a Jerusalén, donde quería unirse a los apóstoles y a la comunidad cristiana. Sin embargo, su llegada fue recibida con desconfianza y miedo. Muchos cristianos no podían creer que Saulo se hubiera convertido. Su fama de perseguidor todavía le precedía y temían que su acercamiento fuera una trampa. Fue entonces cuando Bernabé, uno de los discípulos más respetados, intercedió por Saulo. Presentó a Saulo a los apóstoles y les contó cómo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo predicaba con valentía en el nombre de Jesús. Con el testimonio de Bernabé, Saulo fue aceptado por la comunidad. Comenzó a predicar fervientemente también en Jerusalén, testificando acerca de Jesús y enfrentando los mismos riesgos que los apóstoles. Al igual que en Damasco, las autoridades judías en Jerusalén reaccionaron rápidamente. El mensaje de Saúl despertó ira entre quienes no aceptaban a Jesús como el Mesías. Saulo, a su vez, enfrentó estas hostilidades con valentía, predicando en las sinagogas y debatiendo con los helenistas. Estos enfrentamientos se volvieron cada vez más intensos, poniendo en peligro su vida. Para proteger a Saulo, los hermanos cristianos lo enviaron a Cesarea y más tarde a Tarso, su ciudad natal. Fue un período de reflexión, en el que siguió creciendo en la fe y reflexionando sobre su misión. Durante su estancia en Tarso, Saulo profundizó su relación con Dios, consolidando su llamado como apóstol de los gentiles. Entendió que su vocación era llevar el evangelio más allá de las fronteras judías. Fue Bernabé quien más tarde volvió a buscarlo. En la ciudad de Antioquía, donde la iglesia estaba creciendo rápidamente, Bernabé vio la necesidad de que alguien como Saulo ayudara con la evangelización. Saulo respondió al llamado y se unió a Bernabé en Antioquía. Allí comenzó a trabajar más ampliamente con la comunidad cristiana, que incluía judíos y gentiles conversos. Fue en Antioquía donde, por primera vez, los seguidores de Cristo fueron llamados cristianos. Este nombre reflejaba la identidad de la nueva comunidad, que unía a personas de distintos orígenes bajo el señorío de Jesús. Sin embargo, la coexistencia entre judíos y gentiles conversos no estuvo exenta de tensiones. Saulo y Bernabé trabajaron duro para promover la unidad en la fe, destacando que en Cristo no había distinción entre personas. La iglesia en Antioquía prosperó, y fue allí donde el Espíritu Santo reveló un nuevo paso para Saulo y Bernabé. Durante una reunión de oración y ayuno, los líderes sintieron el llamado de enviar a los dos a una misión. Luego Saulo y Bernabé fueron consagrados y enviados como misioneros. Este momento marcó el inicio de los viajes apostólicos que llevarían el Evangelio a regiones lejanas. En su primer viaje misionero, Saulo y Bernabé
viajaron a la isla de Chipre, donde comenzaron a predicar en las sinagogas. Su mensaje atrajo tanto a judíos como a gentiles, pero también enfrentó oposición. En Pafos, en la isla de Chipre, Saulo tuvo un encuentro significativo con un procónsul romano llamado Sergio Paulo, que quería escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, un mago llamado Elimas intentó engañar al procónsul. Lleno del Espíritu Santo, Saúl reprendió a Elimas y lo cegó temporalmente, demostrando el poder de Dios. Este acontecimiento impresionó a Sergio Paulo, quien se convirtió a la fe cristiana. A partir de ese momento, Saulo comenzó a llamarse Pablo, nombre romano que reflejaba su misión entre los gentiles. El cambio de nombre también simbolizó su transformación interior y su nuevo propósito. Pablo y Bernabé continuaron su camino, enfrentando desafíos y rechazos, pero también ganándose muchos corazones para Cristo. La predicación en las sinagogas a menudo resultaba en acalorados debates. En ciudades como Antioquía de Pisidia, Iconio y Listra, Pablo fue testigo tanto del poder de la conversión como de la resistencia al mensaje cristiano. Fue apedreado en Listra, pero sobrevivió milagrosamente. Los viajes misioneros no solo difundieron el Evangelio, sino que también fortalecieron a las comunidades cristianas. Pablo instruyó a nuevos conversos, estableció líderes y alentó a la perseverancia en la fe. Durante estas misiones, Paulo comenzó a escribir cartas a las comunidades que había visitado. Estas epístolas, llenas de enseñanzas y exhortaciones, se convirtieron en parte esencial del Nuevo Testamento. El celo de Pablo como misionero demostró su profundo amor por Cristo. No se contentó con plantar la semilla de la fe, sino que se dedicó a hacerla florecer en cada comunidad. Al regresar de su primer viaje misionero, Pablo informó a los apóstoles y a la iglesia en Antioquía todo lo que Dios había logrado a través de ellos. Fue un momento de alegría y alabanza por la obra divina. Sin embargo, surgieron controversias sobre la inclusión de los gentiles en la iglesia. Algunos cristianos judíos insistieron en que los gentiles debían seguir las prácticas de la ley de Moisés, como la circuncisión. Pablo y Bernabé debatieron intensamente este tema, argumentando que la salvación era por la gracia de Dios, mediante la fe en Cristo, y no por las obras de la ley. La controversia llevó al Concilio de Jerusalén, donde los apóstoles y los ancianos discutieron el tema. La decisión fue clara. Los gentiles no necesitaban seguir toda la ley judía para ser cristianos. Después del Concilio de Jerusalén, Pablo se sintió fortalecido en su misión de predicar a los gentiles, llevando consigo la certeza de que la gracia de Cristo era suficiente para todos, sin distinción de origen. Junto con Bernabé, Pablo regresó a las comunidades que había fundado, animando a los fieles y fortaleciendo a los líderes locales. Sin embargo, surgió un desacuerdo entre ambos sobre llevar a Juan Marcos a la siguiente misión. La disputa resultó en la separación de Pablo y Bernabé. Bernabé fue a Chipre con Juan Marcos, mientras Pablo escogió a Silas como compañero y emprendió un nuevo viaje hacia Macedonia y otras regiones. Durante sus viajes, Pablo pasó por ciudades como Filipos, Tesalónica y Corinto, enfrentando diferentes culturas y desafíos. Adaptó su mensaje al contexto de cada lugar, sin comprometer jamás la verdad del Evangelio. En Filipos, Pablo fue arrestado junto con Silas, después de expulsar un espíritu de adivinación de una joven esclava. La acción enfureció a sus dueños, quienes los acusaron ante las autoridades romanas. En prisión, Pablo y Silas, en lugar de lamentarse de su situación, oraron y cantaron himnos de alabanza a Dios. Durante la noche, un terremoto abrió las puertas de la prisión y soltó las cadenas de todos los presos. El carcelero, temiendo que los prisioneros hubieran escapado, estuvo a punto de quitarse la vida. Sin embargo, Paulo lo detuvo, asegurándose de que todos estuvieran presentes. Este acto llevó al carcelero a convertirse al cristianismo. El carcelero y toda su familia fueron bautizados, marcando una victoria más para el Evangelio en medio de la adversidad. Al día siguiente, Pablo y Silas fueron liberados por las autoridades, que temían represalias por haber encarcelado injustamente a ciudadanos romanos. En Tesalónica, Pablo predicó en las sinagogas durante varias semanas, explicando que Jesús era el Mesías prometido en las Escrituras. Algunos judíos y muchos gentiles creyeron,
pero otros se rebelaron provocando disturbios en la ciudad. Debido a la creciente oposición, Pablo y Silas tuvieron que salir apresuradamente de Tesalónica y dirigirse a Berea. Allí encontraron una recepción más cálida, mientras los bereanos examinaban las Escrituras para confirmar la verdad de su predicación. Sin embargo, los oponentes de Tesalónica los persiguieron hasta Berea, lo que obligó a Pablo a ir solo a Atenas. Fue en la capital griega donde afrontó un nuevo tipo de desafío, el encuentro con la filosofía y la cultura helenísticas. En Atenas, Pablo quedó profundamente conmovido por la idolatría de la ciudad. Habló en el Areópago, presentando al Dios verdadero a filósofos e intelectuales, incluso utilizando elementos de la cultura griega para ilustrar su mensaje. Aunque algunos se burlaron de la idea de la resurrección, otros se sintieron conmovidos por la predicación de Pablo. Entre ellos se encontraba Dionisio el Areopagita, quien fue uno de los primeros conversos en Atenas. Después de Atenas, Pablo fue a Corinto, una ciudad portuaria próspera, pero marcada por la inmoralidad. Allí permaneció durante 1 año y medio, fundando una comunidad cristiana vibrante y diversa. En Corinto, Pablo trabajó como fabricante de tiendas, manteniéndose a sí mismo mientras predicaba. Encontró en Aquila y Priscila, un matrimonio judío-cristiano, valiosos aliados para la misión. El mensaje de Pablo siguió atrayendo a los gentiles y provocando resistencia entre los judíos. En muchas ocasiones, enfrentó acusaciones ante las autoridades locales, pero la protección divina siempre lo acompañó. Después de su estancia en Corinto, Pablo regresó a Antioquía, poniendo fin a su segundo viaje misionero. Informó con alegría los frutos de su trabajo y se preparó para nuevos viajes. Durante su tercer viaje misionero, Pablo visitó una vez más las iglesias que había fundado, fortaleciéndolas en la fe y corrigiendo posibles desviaciones doctrinales que surgieron en su ausencia. Una de las ciudades más importantes de este viaje fue Éfeso, donde Pablo permaneció 3 años. La predicación del Evangelio transformó profundamente la ciudad, desafiando prácticas como la idolatría del dios Artemisa. En Éfeso, Pablo realizó milagros extraordinarios, como curaciones y expulsión de espíritus malignos. Muchas personas que practicaban magia abandonaron sus libros de brujería y los quemaron públicamente en señal de arrepentimiento. La presencia de Pablo en Éfeso, sin embargo, también generó resistencia. Un orfebre llamado Demetrio, que se beneficiaba de la creación de imágenes de Artemisa, incitó un motín contra Pablo, temiendo que el cristianismo perjudicara su negocio. A pesar de los conflictos, Pablo se mantuvo firme en su misión. Entendió que el sufrimiento y la persecución eran parte del precio de llevar el Evangelio al mundo. En sus viajes, Pablo expresó a través de sus cartas su amor por las comunidades cristianas. Escribió para animar, enseñar y corregir, siempre con el deseo de que todos crecieran en santidad. En su carta a los romanos, Pablo expuso en profundidad la doctrina de la justificación por la fe, enfatizando la misericordia de Dios y el llamado universal a la salvación. Esta epístola se convertiría en un hito en la teología cristiana. Pablo también enfrentó desafíos personales. Además de la persecución externa, enfrentó lo que llamó un aguijón en la carne, que lo mantuvo humilde y dependiente de la gracia de Dios. A pesar de las adversidades, Pablo nunca retrocedió en su compromiso con Cristo. Vio en cada dificultad una oportunidad para glorificar a Dios y ser testigo del poder transformador del Evangelio. Durante su tercer viaje misionero, Pablo comenzó a prepararse para ir a Jerusalén, donde sabía que enfrentaría peligro. Aún así, estaba decidido a completar su misión. Recogió ofrendas de las iglesias gentiles para llevarlas a la comunidad cristiana de Jerusalén, como gesto de unidad y solidaridad con sus hermanos cristianos judíos. Antes de partir, Pablo se reunió con los líderes de la iglesia en Éfeso, los exhortó a cuidar el rebaño de Dios y les anunció que no los volvería a ver, pues estaba consciente de lo que le esperaba. La despedida en Éfeso estuvo marcada por lágrimas y oraciones. Los líderes cristianos comprendieron la profundidad del llamado de Pablo y lo acompañaron hasta el puerto, donde tristemente se separaron. Al llegar a Jerusalén, Pablo fue recibido calurosamente por los apóstoles y los cristianos locales.
informó de los frutos de sus misiones entre los gentiles y entregó las ofrendas de las iglesias, promoviendo la unidad en la fe. Sin embargo, su presencia en Jerusalén rápidamente llamó la atención de las autoridades judías. Algunos judíos hostiles a su mensaje comenzaron a difundir acusaciones de que Pablo estaba profanando el templo y quebrantando la ley. Durante una visita al templo, Pablo fue reconocido por judíos de otras regiones, quienes incitaron a una multitud contra él. Lo acusaron falsamente de llevar gentiles al templo, lo cual se consideraba una violación grave. La turba enfurecida arrastró a Pablo fuera del templo y trató de lincharlo. Sin embargo, los soldados romanos intervinieron, dispersaron a la multitud y arrestaron a Pablo para interrogarlo y asegurar el orden. Antes de ser llevado, Pablo pidió permiso al comandante romano para hablar a la multitud. Aprovechó la oportunidad para testificar sobre su conversión y su llamado a Cristo. En su discurso, Pablo relató su experiencia en el camino a Damasco, destacando que su misión entre los gentiles era un orden divino. Aunque algunos lo escucharon, otros reaccionaron con aún más furia. Después del motín, Pablo fue llevado a la fortaleza romana. Allí, utilizó su ciudadanía romana para protegerse de un castigo injusto, exigiendo un juicio justo según las leyes del imperio. Durante su encarcelamiento, Pablo fue trasladado a Cesarea, donde permaneció bajo custodia durante 2 años. Durante este periodo, tuvo audiencias ante gobernadores romanos como Félix y Festo, así como ante el rey Agripa II. En cada audiencia, Pablo no solo se defendió, sino que también predicó el Evangelio. Impresionó a sus oyentes con su elocuencia y convicción, casi convenciendo a Agripa de la fe cristiana. Pablo, sin embargo, sabía que su misión aún no había sido completada. Como ciudadano romano, apeló para ser juzgado en Roma, la capital del imperio, donde podría testificar acerca de Cristo ante el tribunal más alto. Durante el viaje a Roma, Pablo enfrentó peligros en el mar. Un naufragio lo llevó a Malta, donde sobrevivió milagrosamente, impresionando a los lugareños con su fe y las señales que Dios realizó a través de él. En Malta, Pablo curó a los enfermos y predicó el Evangelio, dejando una comunidad cristiana que se estableció en la isla. Después de meses, continuó su viaje a Roma, donde finalmente llegó bajo custodia. En Roma, Pablo vivió bajo arresto domiciliario, pero esto no le impidió continuar su obra misional. Recibió visitas, escribió cartas y predicó a todos los que vinieron a escucharlo. Incluso en prisión, Pablo demostró un gozo indomable y escribió palabras de aliento y esperanza en sus epístolas. Instó a los cristianos a permanecer firmes en la fe, confiando en la promesa de vida eterna en Cristo. Con el paso de los años, Pablo enfrentó su juicio final ante el César. Aunque las Escrituras no detallan este momento, la tradición de la Iglesia afirma que fue martirizado en Roma, siendo decapitado por su fe. El testimonio de San Pablo siguió siendo una fuente de inspiración para generaciones de cristianos. Su vida, marcada por una transformación radical y un celo misionero, ejemplifica la fuerza de la gracia de Dios. San Pablo, el apóstol de los gentiles, dio su vida por el Evangelio, demostrando que ningún obstáculo, sufrimiento o persecución es mayor que el amor de Cristo. Su legado es un testimonio vivo del poder de la conversión. Sus cartas continúan iluminando a la Iglesia, ofreciendo profundas reflexiones teológicas y exhortaciones prácticas. Son un puente entre el mundo antiguo y la fe viva que aún late en el corazón de la Iglesia. Hoy, la fiesta litúrgica de la conversión de San Pablo, celebrada el 25 de enero, recuerda el momento extraordinario en el que Cristo cambió el rumbo de su vida. Es una invitación a todos los cristianos a abrirse también a la gracia divina. La memoria de San Pablo es un llamado a la misión, recordando que todos somos enviados a testimoniar el amor de Dios al mundo. Su ejemplo nos enseña que la verdadera conversión nos transforma en instrumentos de la voluntad divina.